Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a la 1:30 para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a la 1 p.m. y también tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama Los apóstoles le dijeron al Señor. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 5. Los hombres que conformaban el estrecho círculo de Cristo preguntaban algo importante a su maestro. Ellos buscaban una mejor comprensión del significado y funcionamiento de la fe. En ellos estuvieron diciéndole, Señor, ¿qué clase de fe deseas tú de nosotros? Danos una revelación de la clase de fe que te agrada a ti. Nosotros, queremos apropiarnos de la fe en su más pleno significado. En apariencia, su petición parecía loable. Aún creo que los discípulos pidieron esto a Jesús porque ellos estaban confundidos. En el capítulo previo, Cristo los había confundido diciéndoles, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Si entonces ustedes no han sido fieles en las riquezas injustas, ¿quién os confiará las verdaderas riquezas? Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 10 y el 11. Jesús sabía que la carne de sus seguidores buscaba evitar lo que ellos consideraban ser las cosas menos importantes de fe. De modo que Él les dijo, si ustedes son fieles en las cosas pequeñas, las cosas básicas de fe, ustedes serían confiables en las cosas más grandes también. Así que pruébense a ustedes mismos ser confiables en los requerimientos básicos de la fe. De otra manera, ¿cómo se puede confiar en ustedes con una medida más profunda? Si somos honestos, admitiremos que somos como los discípulos de Jesús. Nosotros también queremos ir directamente así las cosas más grandes de fe, a fin de obtener la clase de fe que mueve montañas. Y como los discípulos a menudo juzgamos la fe por los resultados visibles. La verdadera fe, a los ojos de Dios, no tiene nada que ver con el tamaño, cantidad de trabajo que pueda lograr, más bien tiene que ver con el enfoque y la dirección de su vida. Verás, Dios no está tan interesado con tu gran visión como la está en la clase de persona en que te estás convirtiendo. Cree que al Señor le ha cargado con un sueño que requiere de un milagro para cumplirse. ¿Ha sido usted desfiado a salir en nueva dirección que demande una fe sobrenatural? Necesita que Dios obre de una forma maravillosa en su hogar, mundo físico, financiero o espiritual. La palabra de Jesús debieron haber dejado a sus discípulos rascándose la cabeza. Su maestro sabía que ellos no poseían nada, mucho menos alguna cosa que otra persona les habría dado. Habían abandonado todo para ser sus discípulos y ellos le habían seguido a él con lo mejor de su habilidad. Sus palabras aquí simplemente no parecían aplicarse a ellos. Sin embargo, la pregunta es,
¿Qué quiere decir Jesús cuando le dice aquello que es de otro hombre? Lucas capítulo 16, versículo 12. Él está hablando de nuestros cuerpos y almas, las cuales Él compró con su propia sangre. Vosotros sois comprados con un precio, por lo tanto glorificarle a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. En el 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Jesús no está diciendo tu cuerpo ya no pertenece más. Y si no cuidas de tu cuerpo, si no me permites mirar dentro de ti, tratar con tu pecado y santificarte, ¿cómo puedes esperar que yo confíe a ti alguna cosa más grande? Primero retrocede y mira qué has hecho con las cosas que ya he confiado a ti. Ahora, mientras los discípulos pidieron un momento de fe, Jesús tenía una respuesta lista para ellos. Si vosotros tuvieres fe como un grano de mostaza, le diréis a este árbol de sicómoro, arráncate desde las raíces y plántate en el mar, y éste te obedecería. Evangelio de Lucas capítulo 17, el versículo 6. Una vez más, el primer enfoque del Señor fue en los asuntos menores de fe, simbolizando por una simple semilla de mostaza. Este versículo acerca del movimiento del árbol sicómoro siempre me intrigó. Mientras lo leemos, nos imaginamos una persona de gran fe parándose cerca de un árbol y ordenándole, ve, se removido, se plantó en el mar y crece. Ahí luego nos imaginamos el árbol siendo desarraigado, levantándose de la tierra y flotando hasta que éste se hunde en las alas. ¿Qué estaría sugiriendo Jesús con esta imagen? Un árbol sicómoro no puede ser plantado en el mar y sobrevivir. Moriría inmediatamente. Además, nuestro Dios no es un hombre de espectáculos. Él no hace o sugiere cosas para proyectarse. Sin embargo, sabemos que cada palabra que Jesús habló es para nuestra instrucción. Por lo tanto, ¿cuál es el significado aquí? Usted puede decir, este verso significa que nuestro Señor es Dios de lo imposible. Estoy en desacuerdo. Aún en los días de Jesús era posible que unos cuantos hombres desarraigaran un árbol, transportarlo hasta el mar, plantarlo ahí. Hoy tal trabajo es casi menos difícil, con maquinarias poderosas, habilitadas para desarraigar árboles grandes en pocos segundos. ¿Dónde está la fe requerida para eso? Yo creo que esta declaración es acerca de sacar las raíces en nuestro corazón. Jesús está hablando de raíces de maldad, las cosas ocultas con las que nosotros debemos tratar como sus seguidores. Él está diciendo, antes que puedan creer en Dios, para mover montañas necesitamos remover raíces y tú no necesitas algo tan grande como la fe apostólica para hacerlo. Todo lo que necesita es una pequeña cantidad de fe. Te estoy pidiendo hacer algo muy básico, sacar tus raíces de pecado. Yo quiero que examines tu corazón y quites todo lo que no me agrada. Nosotros simplemente no podemos considerar emprendido ya
ningún trabajo en el nombre de Dios. Si nuestras raíces de pecado están creciendo profundamente y el desafío a arrancar las raíces no está restringido a los pastores, maestros y evangelistas. Esta es la labor de cada cristiano. Por lo tanto, pregúntese a sí mismo, ¿cuál es la raíz de pecado que debe excavar profundamente dentro de su cuerpo y espíritu? ¿Es la pornografía, codicia, envidia, amargura, miedo al rechazo, baja autoestima, un sentido de inutilidad? Jesús no enseña, si tu ojo te ofende, arráncalo. Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 47. Por supuesto, este mandamiento es espiritual en significado. Nosotros sabemos que no es nuestro ojo literal el que nos da la ocasión de pecar, pero más bien es el ojo de nuestro corazón lujurioso. Todavía, ¿cómo podemos desarraigar algo que ha crecido profundamente dentro de nosotros por años? Tales fortalezas requieren fe para ser desarraigados. De hecho, este es el mensaje de Jesús acerca de la semilla de mostaza. Él está diciéndonos que por la fe podemos arrancar cualquier raíz de pecado en nuestra vida. Casi todo aquello que Dios ha tratado con nosotros por años. El nuevo pacto nos muestra que nosotros estamos igualmente habilitados para echar fuera la raíz más profunda de pecado, solamente al confiar en el Espíritu Santo. Por un simple grano de fe, nosotros estamos habilitados para orar. Padre, tú has prometido en tu pacto doblegar mis pecados. Bien, tú conoces todo sobre mi pecado en particular. Tú has tratado conmigo acerca de esto por años. Ahora yo te estoy pidiendo que tomes control de esto. Yo odio esto y quiero echarlo de mí. Yo creo que tú estás haciéndolo por mí, Señor Jesús. Dice que si expresamos tal fe en las promesas del pacto, Dios, nuestras raíces seguirán. Ellas deben obedecerte. Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 6. En este punto el Espíritu Santo arranca las raíces de maldad y lo echa en el mar del olvido de Dios y nunca nos lo recordaría nuevamente. Como personas de grande fe, Jorge Muller, Rees Howells y otros empezaron con este trabajo minúsculo antes que ellos salieran a hacer ninguna asana para el reino. Ellos permitieron que Dios tratara con sus raíces. Ellos ejercitaron una cantidad pequeña de fe, pidiendo al Espíritu Santo exponer cada cosa mala en ellos. Y el Espíritu fielmente desarraigó sus pecados, despojándoles de cada cosa que fuese de la carne. En el proceso, estos hombres aprendieron que ellos estaban desvalidados, inútiles para hacer casi hasta el más simple trabajo de desarraigarlo en sus propias fuerzas. Sin embargo, a obedecer las órdenes de Jesús para arrancar sus raíces por la fe en el mover del Espíritu Santo, las revelaciones vinieron y su comprensión de la fe creció. Pagamos un precio trágico si somos negligentes para arrancar nuestro pecado. Si
viendas dejamos que una raíz de maldad permanezca en nosotros, seremos despojados de todas nuestras almas espirituales en contra del diablo. Primero perdemos el dominio de nuestra espada, entonces somos despojados de luchar. Dígame, ¿cómo podremos derribar fortalezas si nos quedamos sin almas? Porque las almas de nuestra malicia no son carnales, pero poderosas a través de Dios para destrucción de fortalezas. De 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Vemos un trágico ejemplo de esto en el 1 de Samuel capítulo 13. En el capítulo anterior, Saúl y su ejército de 300,000 israelitas habían derrotado vigorosamente a los amonitas en Jabesh Gilead. La confianza de Israel se elevó debido a una gran victoria. Sin embargo, Dios los advirtió: si vosotros no obedecéis la voz del Señor y os rebelas en contra de su ordenanza, entonces la mano del Señor sería en contra vuestra, sí, como lo estuvo en contra de vuestros padres. El 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Ahora en el capítulo 13 encontramos a Saúl y el pueblo caminando en desobediencia. Esto empezó cuando Saúl ofreció un sacrificio prohibido. El pueblo se puso de acuerdo con él diciendo: quien quiera que haga dicho que Saúl no debería ser nuestro rey, debería ser puesto a la muerte. Cuando Samuel el profeta piadoso llegó a la escena, sin embargo, él habló estas terribles palabras a Saúl: tú has obrado locamente, tú no has guardado el mandato del Señor, tu Dios, el cual te mandó a ti. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. 1 de Samuel capítulo 13, versículo 13. Inmediatamente vemos el resultado de la desobediencia de Israel. Solo 4 versos después leemos: los saqueadores salieron fuera del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. 1 Samuel capítulo 13, versículo 17. 3 unidades de las principales fuerzas de los filisteos irrumpieron, pasando sobre todo Israel y encurioseando en los pueblos. Estos invasores tomaron un botín libremente, incluyendo las almas de Israel. ¿Por qué el pueblo de Dios no paró a los invasores? Después de todo, ellos tenían suficientes almas, incluyendo las almas de los amonitas, las cuales ellos habían dejado en la batalla. La triste verdad es que los israelitas no tenían un espíritu de lucha debido a sus pecados. Tan pronto como ellos vieron que el enemigo venía, ellos huyeron aterrorizados. Israel fue dejado con nada más que horcas, arados y otros implementos de agricultura. Pero ellos no pudieron forjar o hacer armas de esto porque no había hierros ahí. Ningún forjado fue hallado ahí a través de toda la tierra de Israel. ¿Por qué los filisteos dijeron para que los hebreos no hagan de ellos espada o lanzas? El 1 Samuel capítulo 13, versículo 19. El mensaje de Dios en este pasaje es claro: si continúan desobedeciéndome, yo no caminaré más tiempo con ustedes. Tú puedes parecer que estás haciendo mi trabajo, pero tú no tendrás mi presencia, bendición o poder. La fe es principalmente obediencia acerca de poseer el poder para obedecer la palabra de Dios. Y Satán conoce eso.
Por eso Él quiere que te mantengas pegado a la última raíz de pecado en tu corazón. Él sabe que esto quitaría todas tus defensas, robándote tu almas y neutralizando tu espíritu. Luchador. Veo que esto le está pasando a los ministros y laicios cristianos en todo el mundo. Tienen todas las herramientas necesarias para hacer sus buenas obras y mientras miran sobre los campos de su labor, se felicitan a sí mismos por una gran cosecha y un rebaño lleno. Aún en todo momento están en peligro. Hay un usurpador en sus corazones, un pecado agobiante con el cual no quiere tratar y los está destrozando, robándoles la voluntad de lucha. Luego, cuando Satanás invada sus vidas, se rendirían sin luchar. Simplemente no tienen defensas en contra de él. Como Saúl, todos los creyentes con raíces profundos de pecado terminan confundidos de doble ánimo y temerosos. La escritura dice de ellos: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Proverbios capítulo 28, versículo 1. Tal persona puede decir de sí misma: yo aún tengo dos almas, la oración y la fe. En la palabra de Dios, lamentablemente, ellos no las tienen. David declara: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escucharía. El libro de Salmos, capítulo 66, versículo 18. Nosotros simplemente tenemos que decir a nuestras raíces, de maldad, salgan afuera. Y nosotros tenemos que creer que se irán de acuerdo a la promesa del pacto de Dios. Solamente entonces nuestro espíritu de lucha regresaría. Manejaremos la espada de los filos de Dios una vez más y veremos nuestras oraciones rápidamente contestadas. Finalmente seremos llenos con la intrepidez y el gozo. Huir a los demonios. Jesús respondió al pecado de sus discípulos por más fe. Aún de otra manera, Él les dijo: ¿quién de ustedes, teniendo un ser viviente que hará o apacenta ganado, le dirá a él luego de venir del campo: pasa y siéntate a comer? Y no le dirá más bien a él: haz que todo esté listo para cuando yo venga a cenar y cenante y servirte, hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Así también nosotros, cuando hayáis hecho todas aquellas cosas que os han sido ordenadas, decir: siervos inútiles somos, pues solo hemos hecho aquello que era nuestro deber hacer. Evangelio de Lucas, capítulo 17, los versículos 7 y el 8 y el 10. Claramente Cristo está hablando aquí de nosotros, sus siervos, y de Dios, nuestro Señor. Para abreviar, Él está diciendo que nosotros estamos para alimentarle a Dios. Usted desearía saber qué clase de alimentos se supone que nosotros debemos traerle al Señor. ¿Qué satisface su hambre? La Biblia nos dice: pero sin fe es posible agradarle a Dios. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sencillamente el plato más delicioso para Dios es la fe. Aquella es la comida que le agrada a Él. Nosotros vemos esta ilustración a través de la Escritura. Cuando un centurión pidió a Jesús que sanara a su siervo enfermo con tan solo decir la palabra, Cristo festejó la vibrante fe de aquel hombre. Él respondió: verdaderamente os digo,
Yo no he encontrado una fe tan grande, ni aún en Israel. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 10. Jesús estaba diciendo, aquí hay un gentil, un extranjero, quien está alimentando mi espíritu. ¿Qué alimento más nutritivo está dándome la fe de este hombre? Igualmente, Hebreos capítulo 11 sirve una gran fiesta para el Señor. Este capítulo famoso describe la fe de los guerreros amados de Dios a través de la historia. Luego noto en la palabra de Jesús una declaración descortés. Tú no comes primero, yo lo hago. En otras palabras, no podemos consumir nuestra fe en nuestros propios palabras, intereses y necesidades. Más bien, nuestra fe es el miedo para satisfacer el hambre. Nuestro Señor, haz que todo esté listo para cuando yo venga a cenar y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Y después de esto, comer tú. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 8. ¿Cuán a menudo es nuestra fe consumida en nuestros propios intereses en lugar que en los de Dios? ¿Cuántas de nuestras oraciones consisten en, Señor, yo estoy trabajando fielmente en la cosecha de tus campos, arando para ti, y ahora yo necesito esto o aquello de ti para continuar mi trabajo? Jesús respondió al pedido de sus discípulos por más fe aún de otra manera. Él les dijo, ¿quién de ustedes, teniendo un sirviente que hará o apacenta ganado, le dirá al luego de venir del campo, pasa y siéntate a comer? Y no le dirá más bien a él, haz que todo esté listo para cuando yo venga a cenar y siéntate y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todas aquellas cosas que os han sido ordenadas, decid, siervos inútiles somos, pues solo hemos hecho aquello que era nuestro deber hacer. Evangelio de Lucas, capítulo 17, los versículos 7, 8 y el 10. Claramente Cristo está hablando aquí de nosotros, sus siervos, y de Dios, nuestro Señor. Para abreviar, Él está diciendo que nosotros estamos para alimentar a Dios. Usted desearía saber qué clase de alimentos se supone que nosotros debemos traerle al Señor. ¿Qué satisface su hambre? La Biblia no dice, pero sin fe es imposible agradarle a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sencillamente el plato más delicioso para Dios es la fe. Aquí es la comida que le agrada a Él. Nosotros vemos esta relación a través de la Escritura cuando un centurión le pidió a Jesús que sanara a su siervo enfermo, tan solo decirle la palabra. Cristo festejó al vibrante de fe a aquel hombre. Y así es la manera que nosotros podemos aumentar nuestra fe para agradarle a Dios y seguir y echar para adelante con Dios. Tenemos que hacer todo lo que está en la palabra de Dios para poder ser triunfante en nuestras vidas y seguir caminando como Dios manda en su palabra. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren entregarle su corazón a Jesús, para que puedan recibir la bendición que Dios nos da, para vivir por toda la eternidad y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repitan conmigo la oración de salvación y dice así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer,
confesar tus pecados y arrepentirte. Y Él te recibe con los brazos abiertos porque no quiere que nadie perezca. Y ahora en cejar voy a hacerle Padre nuestro y una oración de bendición. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esta oración es una bendición que Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés, y es para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mi hermano. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tenga una buena noche y una buena amanecer. Y acuérdense a darle la gracia a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.